Bombero, a propósito de lo que ha venido ocurriendo. No descarto que esto ha pasado también en otras oportunidades, sin embargo, ha habido cercanía entre, por ejemplo, lo que pasó en Petare en agosto y lo que pasó recientemente en la parroquia Caricuao, ¿no? Una explosión de una bombona de gas en una vivienda situada en la vereda 3 de la urbanización Rafael García Carballo, en la parroquia Caricuao. Se han repetido estos eventos y esto plantea una seria preocupación sobre, bueno, el manejo de estas bombonas de gas, qué es lo que está ocurriendo. Si esto, digamos, ellos que están en contacto, por ejemplo, tanto los bomberos como la casa del bombero, que hacen seguimiento de los casos, esto ha venido pasando de una forma más frecuente. Son casos aislados que desafortunadamente pues han estado o han venido juntos de forma consecutiva, de forma, digamos, azarosa. Bueno, aquí lo tengo precisamente para, bueno, para hablar de esto y también que la población tome conciencia, ¿no?, de lo que implica el manejo de una bombona de gas dentro de la vivienda, dentro de su sitio de trabajo. En fin, buenos días y bienvenido, Elisaúl. Qué gusto tenerlo aquí en el espacio. Gracias, muy buenos días. Bueno, fíjate, el tema de las bombonas de gas es algo bastante complejo en cuanto a que las personas normalmente ven a este contenedor como un recurso para su día a día, pero no ven más allá de que es un agente peligroso, un material peligroso como tal, el contenido, y el recipiente es una bombona de alta presión. Dicho eso, Mm. eh, ella debería de cumplir con una serie de pautas, tanto para el suministro como para su almacenamiento. Anteriormente, y digo anteriormente no porque ya se haya dejado descartado eso, sino porque se ha dejado de cumplir, las bombonas no deben de permanecer o no deben de estar dentro de los hogares. Ellas tienen que estar afuera, en un lugar totalmente ventilado. Entendemos algunas realidades y sobre todo en conjuntos residenciales, la gente ha ingresado este elemento a los hogares. El ingresar este tipo de elemento a los hogares representa un riesgo. Primero, El solo hecho de que esté allí, el solo creo que es hecho de que esté importante ahí. resaltar eso. Exacto. Fíjate, vamos a empezar desde el inicio de la cadena, cuando yo recibo el producto. Hay personas que reciben el producto y simplemente ya es la necesidad de él, ya lo tengo, ya, se sienten aliviados, pero no revisan más allá. Como dije, es un contenedor de alta presión. Eso quiere decir que el estado externo de este recipiente debe estar en perfectas condiciones. Y vemos muchas veces en inspecciones, en evaluaciones o en recorridos que hacemos, eh, contenedores que presentan óxido, desgaste en la pintura o incluso abolladuras. Siempre hay los que han tenido este recurso en sus hogares, saben que la forma más característica de los camiones de gas para llamar a las personas y avisar que llegaron es agarrar una bombona y darle con una llave, darle impactos. Eso no se puede hacer porque tú le estás dando impactos a un contenedor de alta presión. Ahora, en la pintura puede que parezca decorativa, puede que parezca una marca de la empresa, pero no, es un elemento prioritario de ese contenedor porque es lo que evita que él entre en corrosión. Y la corrosión en este tipo de contenedores lo que hace es como si fuese en un diente una caries. Se va comiendo el contenedor. Y esa afectación en la estructura es un punto débil. Cuando cargan los contenedores, ahí tenemos un punto que podría detonar o una fuga o una explosión. Eh, Cuando nosotros ingresamos estos contenedores, tampoco verificamos si están sobre presión. ¿Cómo sabemos si el contenedor está en sobrepresión? Normalmente tiende a emitir un silbido. Eso es porque tiene más presión de lo normal y el mismo contenedor tiene una válvula denominada válvula de alivio que lo que hace es liberar el contenido para que de esta manera él pueda nivelar la presión interna. Si no percatamos eso que él está liberando es gas. Si lo metemos en nuestros hogares, normalmente lo metemos en lugares confinados, tapados, sellados, y eso lo que me genera es una atmósfera peligrosa. Solamente falta una fuente de ignición y él hace implosión. También los lugares donde los colocan las personas normalmente tiende a ser cerca de la cocina, un lugar donde también este contenedor percibe temperatura. Si percibe temperatura, las moléculas internas en el gas tienden a
excitarse, movilizarse más de lo normal y eso aumenta la presión. Si aumenta la presión, otra vez activa la válvula de alivio y libera gas. Y solamente estamos hablando de bombonas, no estamos hablando de tuberías. O sea, es un temazo lo de las bombonas en los Sí, hogares. sí. Ahora, ¿cómo podemos evitar que esto ocurra? Aparte de... Antes Ajá, de entrar allí, quiero preguntarte algo. Hay un estimado, ¿cuál es el porcentaje de la población ajá. que maneja bombonas de gas cotidianamente? ¿Hay un estimado? Estimados los hay, eso lo podría manejar más que todo PDVSA porque son muchos los sectores populares Ujú. donde no ingresa el sistema de La tubería, mayoría. la mayoría. Y esos Topográficamente, son claro. los que tienen Mm, mayor consumo de este recurso. Todo donde haya tubería no debería de tener bombonas, ujú. a menos de que en algún lugar destinado exista alguna persona que utilice este recurso, bien sea alguien que trabaja con comidas rápidas, que trabaja con restaurantes, y no solamente entonces estamos hablando ya ahí de la bombona que nos trae el camión. Hay contenedores grandes, de grandes dimensiones, que tienen almacenamiento de gas, y ellos también deben de pasar por una serie de revisión. Ujú. El estimado como tal, el número de verdad no lo manejamos, pero sí es amplio, por las mismas zonas a donde pertenece. Ahora, lo otro es, hablaba de un silbido y Ujú. el olor, ¿no? Has hablado mucho de eso, ¿no? Sí. El olor siempre cuando ocurren estos eventos empiezan a salir cadenas de mensajes donde Ujú, dicen, no, se le está ingresando el olor, eso es un aditivo químico denominado etilmercaptano. ujú. El gas como tal no tiene ni olor, ni color, ni nada por el estilo, se le tiene que adherir. Eh, el elemento se está adhiriendo y basta con que uno vaya a la cocina, abra una válvula y vamos a percatarnos del olor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Realmente es el mantenimiento preventivo que debemos realizar en nuestros equipos, nuestras cocinas. Eso es algo que normalmente no se hace a menos de que empiece a fallar y realmente es un mantenimiento que se debe de dar regularmente. Eh, ¿Cómo se hace? Si es en la bombona, se verifica cuerpo de válvula, la tubería, que eso es otra cosa, debería de ser de cobre o mangueras de alta presión. Eh, y en la misma cocina, una solución fácil es agua jabonosa. Jabón que genere bastante espuma y agua. Ujú. Y con una esponja o un pañito se puede ir aplicando esta solución en todo lo que es la estructura o el sistema de gas. ¿Qué buscamos? Burbujas. Si hay Ujú. burbujas, hay presencia de una fuga. Otra cosa que podemos hacer es adquirir, por lo menos en este caso Casa Bombero, es uno de los que tiene también dispositivos de em, sensores de gas. Ujú. Muchas veces estamos en nuestras habitaciones, estamos en la sala, no estamos en la cocina directamente, no podemos percibir ningún olor. Pero estos sensores no es que buscan el olor, ellos buscan el elemento químico en el ambiente y al percibir cierta concentración activan una alarma que hay presencia de gas. Y yo lo puedo decir con propiedad porque a mí me pasó. En la casa tengo detectores de gas y una vez se me activaron porque el horno empezó a tener una fuga. No Ujú. se había hecho todavía, no era el periodo para el mantenimiento correctivo y estábamos tranquilos. Pero a partir de esos dispositivos que trabajan 24 horas en cualquier momento, él lo logró percibir. Ya sé que hay una fuga de gas en el Ujú. lugar, lo que me toca es ubicarla. En Cuando este habla caso era el gas. de mantenimiento preventivo, ¿cada cuánto tiempo debe chequearse? Porque estamos hablando, ok, estamos hablando de las bombonas específicamente, pero aquellas personas que no tienen bombonas, así que tienen cocinas a gas, bueno, probablemente le instalan, funciona y a menos que haya un olor extraño o presente una falla, la gente no No suele revisa. revisar esto. Entonces, cuando habla de mantenimiento preventivo, ¿qué es? ¿Anualmente? ¿Semestralmente? Mira, lo ideal es que sea cada 6 meses en nuestras cocinas. Ujú. Verificar si hay fugas, cómo está el funcionamiento o el cerramiento de las válvulas, sobre todo del horno. Y también tenemos que estar pendientes, en el caso de tuberías, con la pintura de la misma. Vuelvo y repito, son elementos que pueden ser Ujú. corroídos y lo ideal es aplicarle una pintura que también está normada. Es de color amarillo, no podemos pintarla de color negro, de marrón, porque hace más contraste con la casa. No, hay una norma para poder identificar a distancia de qué es la tubería. Mm. Lo otro, hablemos de las bombonas, ¿no? Ajá.
usted habló de las características, ¿no? Ujú. Pero bueno, uno lo ve la presencia de las bombonas, la mayoría están oxidadas, desgastadas, es decir, hay un deterioro. Entonces la pregunta, me imagino que la disyuntiva es, bueno, o agarro eso y no cocino, ¿m? O la dejo ir. O sea, veo a ver si consigo una. Entonces la pregunta es la disponibilidad, que esas bombonas actualmente en el mercado tengan esas características. ¿Las hay o el deterioro, digamos, es masivo? Normalmente han habido generación de este elemento por parte de las empresas Mm, que suministran el servicio. Lo ideal es, si nosotros logramos detectar unas características de oxidación en los cuerpos, es darle mantenimiento al equipo. Eso lo puede hacer incluso uno mismo, ujú. porque hay sectores, sobre todo sectores populares, donde las bombonas son propias y las identifican. Yo las entrego al consejo comunal, la montan en un camión y el día siguiente o a los 2 días, 3 días, el tiempo que se tarde, yo busco la bombona que esté identificada con mi nombre. Entonces ya pasa a ser un bien propio, aunque realmente pertenezca a la empresa que suministra el servicio. Sí. Yo podría fácilmente eliminar el óxido y pintarla para que no se siga generando esto. También influye mucho el lugar donde la colocamos. Si es un lugar húmedo, va a generar óxido, obviamente. Si lo ponemos directamente con el piso, también va a generar óxido. Entonces también podemos colocarlo encima de una superficie de hule, de goma, algo que sea aislante de la Y superficie. fuera del hogar. Preferiblemente fuera del Que ese hogar. es el punto también. Vamos a hablar de una zona popular. Ujú. Quiero irme allí y además a donde han ocurrido estos Estos dos últimos eventos. episodios. Que podemos hablar también de ellos, que fue lo que pudo haber pasado para a través del ejemplo aprender, ¿no? Bueno, estamos hablando de una vivienda donde vive número de 8 integrantes. Ujú. La vivienda no es grande, es pequeña, de hecho puede tener 2 cuartos, una cocina que está en el centro de la casa. Bueno, al lado hay otra vivienda pegada, donde la persona puede poner la bombona de gas, además con el temor que no se roben la Que no bombona de se... gas. Que Ese, ese es un tema. ese es Yo el estoy tema. hablando de las preocupaciones que he leído con respecto. Bueno, yo la quiero poner fuera, pero tengo miedo que alguien pues la use, ¿no? O se la lleve. Se la lleve. ¿No? Entonces, Fíjate, normalmente las viviendas populares tienen niveles positivos en donde las pueden colocar, o sea, bien sea la terraza, la ujú, azotea. Lo que tienes es que invertir en lo que es el sistema de tuberías. Y obviamente eso también va a afectar las dimensiones del contenedor. No es lo mismo que esté pegada a la cocina a que esté en el techo, en la azotea, y tenga que alimentar mi cocina, ujú. porque una parte del producto va a quedar dentro de tubería. Esos son estudios que ellos tienen que realizar, validar, preferiblemente con los encargados del suministro de gas. Pero el otro factor es, si no podemos, tenemos que incrementar las medidas de prevención, y eso es una de las cosas que normalmente tendemos a omitir. Lo de la prevención no sale hasta que ocurren eventos así. Ah, oye, se le quemó la casa a mi vecino, déjame comprar unos extintores. Ah, tenía Ujú. una fuga de gas, vamos a comprar detectores. Pero tampoco conocen la existencia de estos detectores o dónde conseguirlos. Si no la puedo eliminar de la zona donde la tengo normalmente, en la cocina, en los sectores populares, debo de adquirir sensores de gas que trabajen 24 horas, que me disparen alarma. Y más importante aún, empezar a tomar medidas de seguridad. Una medida de seguridad, ¿a qué hora han ocurrido los eventos? En la mañana Una o, madrugada, sí, una buena madrugada. Ujú, a mitad de la noche ujú. también algunos eventos. ¿Por qué? Porque es la hora donde descuidamos totalmente todo lo que tenemos. Nosotros nos fuimos a dormir, no estamos monitoreando absolutamente nada. Mm. Y en ese momento puede ocurrir la emanación del gas, la fuga, la liberación del producto y genera la atmósfera explosiva. Me despierto en la mañana y ¿qué es lo primero que hago? Encender la luz. Tengo la fuente de ignición y tengo la atmósfera peligrosa y hace la Mm. deflagración. Entonces, ¿cuál es la solución más fácil para hacerlo? Antes de irme a acostar, cierro el suministro de gas, cierro la bombona, el paso de gas, Ujú. y ahí evito que exista una fuga de gas que pueda generar una atmósfera peligrosa durante la noche. Sí. Bueno, creo que también es la prevención, digamos, ciudadana, pero también, bueno, preguntar desde el punto de vista estadal qué se puede hacer. Es decir, tiene que haber una revisión constante de esto, ¿no? Creo que es parte y parte, ¿no? Sí, es parte y parte. Como, medidas como el estar pendiente de los contenedores. Anteriormente los contenedores llegaban a la sede y si estaban en mal estado,
no salían. Ujú. También están en normas que todos estos contenedores tienen que hacerse unas pruebas de presión, que denominan pruebas hidrostáticas. Ujú. Validar si el contenedor soporta la presión Sí. interna y también el estado, la pintura, la adecuación, todo. A ver, lo otro que quiero, estoy conversando a esta hora con Elisaúl Marín, primer teniente perteneciente a la División de Rescate y Operaciones Especiales de Bomberos de Caracas, también parte del equipo de la Casa de Bomberos. Hablemos de estos dos casos, ¿no? Que sobre todo empecemos con el de Caricuao. El de Petare bueno, todos han sido trágicos, ¿no? Pero un poco entender qué fue lo que pasó allí, para que la gente, quizás a través de el ejemplo ajeno, El pues, ejemplo. sepa qué es lo que no se debe hacer, y cómo pudo haber ocurrido una tragedia como esta. Sí, bueno, básicamente ya hablamos de lo que es medidas de seguridad en Mm. cuanto a cerrar contenedores antes de irnos a acostar, revisar tomas eléctricas, Sí. estar pendiente también de lo que es el confinamiento de este contenedor. Entre más cerrado tenga, si le coloco cosas encima, telas Ujú. y demás, voy a generar una concentración de gas. Estar ¿Y eso fue lo pendiente, que pasó allí? eso Mm. es lo más probable que haya pasado ahí. Por lo menos en Caricuao todavía está la investigación. Ujú. Tenemos el de Petare, que fue por concentraciones, no tanto del gas, sino de grandes cantidades de bombonas, porque era un área donde trabajaban con comida rápida. Entonces, la idea es, si tú vas a tener contenedores de alta presión, tienes que garantizar la ventilación. Y no solamente que tenga una ventana, ¿no? Ujú. Tengo que instalar un extractor Ujú. que genere lo que es el intercambio en la atmósfera. Limpieza del área y también tener sensores de gas y extintores en dado caso. Aquí están preguntando si finalmente es cierto o no es cierto. ¿Tienen el olor o no tienen el olor? Tienen olor, tanto Ujú. de tuberías como de bombonas. No se Eso ha es, dejado de agregar. no se ha dejado de Mm. agregar. Eso es como lo de los sismos cuando dicen que va a temblar la semana que viene, el día martes a las 4 de la tarde. No, eso no se puede predecir. En el caso del gas, está ocurriendo lo mismo. Son fake news que suministran y lo que hacen es alterar a la población en lo que está ocurriendo. Bueno, yo te agradezco mucho, Elisaúl. Bueno, la gente que llega tarde a la entrevista o que quiera quizás comprometerse con el tema, que creo que es muy importante educar a la población con respecto a cómo tener el cuidado de una bombona de gas en casa, entendiendo que sería bueno conseguir la cifra. Yo voy ahorita, me comprometo a tratar de buscarla, a ver si la hay con ese levantamiento de data, pero al menos el 40% de la población utiliza, más o menos, Más o podría menos. utilizar una bombona de gas. Vamos, voy a ser precisa en eso, pero definitivamente requiere bueno, saber cómo poder nosotros manejarla para evitar este tipo de tragedias como las que ha vivido recientemente allí la parroquia de Caricuao y en agosto en Petare. Sin embargo, son dos casos que por la magnitud han trascendido a la prensa, pero yo me imagino que en la Casa de Bomberos reciben todo el tiempo, y en los bomberos de Caracas reportes de este tipo. Sí, tanto de fugas Ujú. de gas, personas que van a cocinar, van a encender el horno y hacen una deflagración, o como ocurrió hace mucho tiempo en pandemia, las explosiones en hogares de grandes magnitudes, pero personas que se habían ido del país y dejaban los hogares totalmente cerrados, pero no cerraron las En la casa. llaves. Importante, se va de viaje, cierre la llave. 7:58, vamos a hacer una pausa, @la casa del bombero BZLA, por allí puede también tener información precisa con respecto a este tema. Ya volvemos. Tómate un respiro.